Saludo a mis estudiantes de bachillerato, 10º grado. Bienvenidos a Matemáticas 3. Vamos a trabajar en lo que es la primera unidad, geometría elemental, que aplica tanto para bachillerato técnico profesional como para bachillerato en ciencias y humanidades. Así que nos vamos a enfocar en esta primera parte que tiene que ver con la congruencia de triángulos, la lección 1. Y en la clase 1, criterios de congruencia de triángulos. Un poquito de lo que vimos allá por decirlo, por 8º grado, para hacer un poco de memoria. Es importante que recordemos siempre que la matemática tiene que tener un aprendizaje significativo, o sea, para la vida, no para el momento, ya que en el transcurso de nuestra vida estudiantil la vamos a utilizar siempre. Entonces vamos a enfocar en esta parte lo que son los criterios de congruencia. Los criterios de congruencia de triángulos, y para eso pues vamos a analizar algunos ejercicios por aquí. Ejercicio 1.1, encuentre las parejas de triángulos congruentes. Si recordamos un poco qué es congruencia de triángulos, entonces cuando hablamos de congruencia de triángulos tenemos que hacer referencia a igualdad, porque decir que dos triángulos son congruentes, estamos diciendo que dos triángulos son iguales en sus medidas de lados y en sus medidas de ángulos. Por eso podemos observar que en esta parte ustedes pueden visualizar que tenemos dos triángulos ABC con el triángulo A', B', C'. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que el triángulo, el lado, o segmento AB es congruente, la simbología de congruencia, recordemos, con el segmento A', B', de esta forma. Y así sucesivamente. AC es congruente con el segmento A', C', BC es congruente con el segmento B', C'. Ojo aquí, que es muy importante, ¿ok? Diferenciar, miren, una plequita para decir que son correspondientes. Cada uno correspondiente con el que es congruente. Ahora, cuando trabajamos con la congruencia también debemos de hacer memoria y recordar los criterios de congruencia. Los criterios de congruencia. ¿Cuáles son los criterios de congruencia? Bueno, identificamos lo que son 3 criterios de congruencia en esta primera parte, ¿verdad? No es que solamente esos hay más, pero vamos a trabajar con esos 3 criterios de congruencia. En primera instancia tenemos el criterio A, donde me dice que 3 lados son respectivamente congruentes, que significa que si yo tengo dos triángulos, un bosquejo, observemos congruente, este lado congruente con este lado, y este tercer lado congruente con el tercer lado del otro triángulo, y entonces aquí yo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Es el primer criterio. El segundo criterio me dice que dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes. Vamos a siempre hacer un bosquejo de dos triángulos y vamos a decir, ojo aquí, dos lados, este lado congruente con este lado congruente con este lado, y el ángulo comprendido entre ellos, o sea este, es congruente con el otro ángulo comprendido entre ellos. Entonces yo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes aplicando el criterio lado, ángulo, lado. Y tenemos el tercer criterio, que el tercer criterio lo que me dice es un lado y dos ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. Y vamos por acá. Un lado, vamos a decir que este lado es congruente con este lado. Y los ángulos adyacentes a él, o sea, este ángulo es congruente con este ángulo. ¿Ya? Y este ángulo es congruente con este ángulo. Entonces yo aquí aplico el criterio ángulo, lado, ángulo, para decir que son congruentes. Entonces, visualizando esos 3 criterios, nosotros debemos de analizar esta pareja y encontrar las parejas que son respectivamente congruentes
y especificar por qué criterio. Visualicemos entonces. Nosotros podemos analizar y visualizar, cambiar acá de color. Si vemos este triángulo, debemos de buscar uno similar. Si analizamos cada uno de estos, el que se me va a asemejar más va a ser este. ¿Ya? Observen. Ángulo y lado comprendido entre ellos. O adyacente al ángulo. Ángulo y lados adyacentes al ángulo, perdón. Entonces, si nosotros observamos, puedo decir entonces que el triángulo A y el triángulo C. ¿Por qué criterio? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. De esa forma entonces estoy generando la primera pareja. Y así es como debemos de buscar las otras parejas si hay congruencia con otro triángulo. De no haber, pues simple y sencillamente no tenemos que unirlo, pero sí debemos de encontrar las otras dos parejas en este caso. Entonces, de esta manera nos estamos refiriendo y recordando lo que es los triángulos congruentes aplicando los tres criterios de congruencia. Vamos a avanzar un poquito. Recordemos, importante, retomar contenidos. Si tenemos debilidades, pues hay que retomar los contenidos de octavo grado para tener más claridad al momento ya de lo que es efectuar las demostraciones. Si visualizamos en este caso, aquí nos dice para cada par de triángulos dibujados a continuación diga cuál es el criterio de congruencia. Voy a tomar el ejemplo A.3. Si ustedes visualizan, este es otro aspecto en el cual nosotros podemos, si queremos, podemos hacer una separación de los triángulos para tener más claro lo que nosotros deseamos. Observen aquí la separación que estoy haciendo. Un bosquejo nomás. Si ustedes observan, estoy separando este triángulo con este triángulo. Este lado es congruente con este lado. Tener una idea, es un bosquejo. Hacerlo un poquito más para que tengamos una noción más clara. Ok. Entonces este lado es congruente con este lado. Este ángulo también es congruente con este ángulo. Y aquí hay algo importante, es cuando empieza la parte donde nosotros debemos de analizar. Si observamos, este segmento es común para ambos triángulos. Por lo tanto, aplicando el criterio de identidad, yo puedo decir que este segmento es congruente con este segmento. Y si ustedes observan, ya tenemos un criterio de congruencia. Lado, ángulo, lado. Entonces, lado, ángulo y lado. Ese sería el criterio de congruencia en ese caso, con el cual estamos trabajando. Así debemos de analizar los otros dos ejercicios que se nos presentan. Perfecto. Avancemos un poquito, va aumentando ya la complejidad. Observamos. Y ya en este caso empezamos con lo que son las demostraciones formales. Observen que aquí ya se nos pide una demostración formal, demuestre. ¿Qué es una demostración formal? Ya, pues es llevar a cabo, ya, llegar a una conclusión partiendo de las hipótesis o datos que se me dan y utilizando ya sea teoremas, definiciones, postulados, que todo eso lo analizamos y lo vemos en lo que es 10º grado. Entonces, si vemos aquí, me dice que el segmento AE interseca a BD. Cuando me dice que interseca, significa que pasa por la mitad. Por lo tanto, AC es congruente con EC. Miren, AC es congruente con EC. BC es congruente con DC. Y lo que me piden demostrar es, que el ángulo AE, el ángulo A, perdón, es congruente con el ángulo E. Eso es lo que se me pide demostrar. De color. Okay. Esto es lo que me piden demostrar, que este ángulo es congruente con este ángulo. Eso es lo que se me pide demostrar. Entonces aquí nosotros vamos a trabajar con una definición o una demostración formal.
Observen proposición y justificación. En la proposición va a ir los datos y todo lo que nosotros vamos a agregar y debemos dar una conclusión, una justificación válida y correcta. Con lo primero que vamos a empezar a demostrar va a ser con los datos o las hipótesis. ¿Qué es lo primero que se me da? Bueno, me dice que AC, segmento AC es congruente con el segmento EC por hipótesis o dato. Cualquiera de las dos frases cabe. El otro dato que se me da, que BC es congruente con DC, hipótesis o dato. Y allí se terminan los datos. Ahora, debemos de recordar todo lo que hemos visto en años anteriores. Como por ejemplo, si nosotros tenemos ángulos opuestos por el vértice, son congruentes. Y ustedes observan este ángulo con este ángulo son opuestos por el vértice. Por lo tanto, estos dos ángulos son congruentes. ¿Ya? Entonces aquí podemos agregar a nuestra demostración formal que el ángulo DCE es congruente con el ángulo BCA por ángulos opuestos por el vértice. ¿Y qué podemos observar? Que ya puedo demostrar que este triángulo es congruente con este triángulo. Porque ya tengo lado, ángulo, lado. Entonces concluyo ahí que triángulo DCE, miren, DCE es congruente con el triángulo BCA. Criterio, lado, ángulo, lado. Pero eso no es lo que se me pide demostrar. Lo que se me pide demostrar es que el ángulo A es congruente con el ángulo E. Pero, aparte de eso, recordemos también que este ángulo es congruente con este ángulo. ¿Por qué? Porque estos dos triángulos son congruentes. Y cuando tengo dos triángulos congruentes, todos sus ángulos son congruentes. Entonces concluyo que el ángulo A es congruente con el ángulo E por congruencia de triángulos, o ser parte correspondiente de triángulos congruentes. Entonces, si visualizan, ya esta sí es una demostración formal. Esta es una demostración formal con las que vamos a trabajar. Avancemos. Por aquí tenemos un teorema. Recordemos, un teorema es pues algo que se puede demostrar. Teorema de Pitágoras, teorema del triángulo isósceles, y aquí tenemos el teorema de los paralelogramos. Los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Y me presenta el ejercicio 1.4. En un cuadrilátero ABCD, AD es igual a BC, ojo aquí, miren, cuando me presenta solo sin la pleca o la barra en la parte superior, significa que esta es una longitud. Las longitudes digo que son iguales, las figuras digo que son congruentes. Entonces AD es igual a BC, AB es igual a CD. Demuestre lo siguiente, los triángulos ABC es congruente con CDA y AD paralelo con BC y AB paralelo con DC. Demostración formal, vamos a empezar con la primera, con el inciso A, y empezamos con los datos. Los datos que se me proporcionan son las hipótesis o datos. Esta parte, que estos segmentos son iguales. Y ojo aquí, si son iguales, entonces son congruentes. La definición de congruencia me dice que si dos segmentos son iguales, entonces son congruentes. Por lo tanto, observen aquí, AD, como son iguales, yo puedo decir que entonces segmento AD es congruente con segmento BC. Y en el otro caso, como AB y CD son iguales, entonces puedo concluir también que segmento AB es congruente con segmento CD por 1, ¿verdad? O por definición de congruencia. Recuerden que como vamos a demostrar, debemos de trabajar con figuras, no con medidas. Avancemos. Ahora bien, miren que aquí comparten el mismo lado en común. Este triángulo 1 con este triángulo 2 comparten un lado en común, o sea que podemos aplicar la propiedad de identidad y decir que AC es congruente consigo mismo, con CA. Entonces, de esa forma, ¿qué obtengo? Lado, lado, lado.
Y como lo que me pide demostrar es los triángulos, entonces concluyo la primera parte de la demostración que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA por el criterio lado, lado, lado. Es la primera parte. Proseguimos con la segunda parte. La segunda parte yo puedo continuar aquí con el numeral 6 o puedo hacerlo por separado, no hay ningún problema. Entonces, si observamos la segunda parte, BCA, ojo aquí, BCA es congruente con ¿quién? Vamos a cambiar color aquí. Miren, BAC, este es congruente con DCA, con este, miren. Ojo, congruencia de triángulos, porque estos dos triángulos son congruentes. Entonces, ¿qué significa si son congruentes? Significa que el segmento AB es paralelo con el segmento DC. Ángulos alternos internos. La definición de ángulos alternos me dice que si dos ángulos alternos internos son congruentes, entonces los segmentos son paralelos. Definiciones de 10º grado. ¿Ok? En este caso. Ahora, prosigo. Ángulo BCA, ojo, BCA. Vamos por aquí, a ver si podemos cambiarle color. Vamos a colocarle un color negro. BCA, este ángulo, es congruente con DAC, con este ángulo. ¿Miren? Entonces, ¿por qué? Porque son también congruencia de triángulos. Estos dos triángulos son congruentes. Entonces, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir también que el segmento AD, este segmento AD, es congruente con el segmento BC por la misma definición de ángulos alternos internos. Y esto que hice aquí es lo que yo quería demostrar. Entonces, si ustedes observan, ya es una demostración formal, las que hemos realizado. No significa que todo lo vamos a aprender de un solo. Quizás nos parezca complicadito, va a parecer complicadito desde el inicio. Pero a esto hay que dedicarle mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, para poder comprender y analizar qué es lo que realmente se nos pide. Ya esta matemática, no, si ustedes ven, ya no son números en sí, sino que son figuras, son símbolos, los cuales significa mayor razonamiento. Entonces, ¿qué significa eso? Yo siempre digo, haz de las matemáticas tu pasatiempo favorito. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen, ¿qué es lo que más? Su pasatiempo favorito es lo que más hacen. Entonces, si hacen de las matemáticas su pasatiempo favorito, le van a dedicar más tiempo a esta área tan importante para su vida de estudiantes. Un saludo para todos, nos escuchamos y nos vemos en el próximo video de clase.